Buenos días a todas y todos. Me da mucho gusto saludarlos. Muchas gracias por haberse unido a este evento, Conversar para Inspirar. Y dentro del contexto del Día Mundial del Hambre Cero de la FAO, y hoy que tenemos el gusto de celebrar el Día Mundial de la Alimentación, me da mucho gusto presentar a ustedes a México Actúa, una organización. Aquí tenemos a Lorena Macías, una de sus cofundadoras. La organización México Actúa es un action tank que vincula sectores académicos, empresariales, culturales, gubernamentales, sociales, en torno a concientizar sobre el nexo energía, agua y alimentos. Entonces, para la Universidad Iberoamericana es un gusto podernos vincular académicamente y poder contribuir a estas 3 entrevistas y al panel que se hará en un par de semanas sobre estos temas. Y el día de hoy, una de nuestras destacadas académicas investigadoras, la doctora Alejandra Cantoral Preciado, nos presentará una entrevista sobre seguridad alimentaria en hogares mexicanos. Es un gusto, muchísimas gracias por su presencia. Bienvenidos. Muchas gracias, doctora Parra, y gracias a la Ibero, en particular al Departamento de Salud por esta oportunidad. Es un gusto para México Actúa llevar esta iniciativa de la mano con ustedes. Buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo ciclo de Conversar para Inspirar, en donde el objetivo es hablar con expertos de las diferentes áreas del nexo agua, energía y alimentos. Como mencionó la doctora Parra, hoy, 16 de octubre, se celebra, de acuerdo a la FAO, el Día Mundial de la Alimentación, en donde estaremos hablando en particular de los temas cultivar, nutrir y preservar juntos. También es importante resaltar que hace un par de semanas el Programa Mundial de Alimentos fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Y es importante resaltar que solamente podremos alcanzar la paz una vez que logremos combatir el hambre. Nuestra invitada del día de hoy es la doctora Alejandra Cantoral, académica del Departamento de Salud, y hoy estaremos hablando con ella sobre seguridad alimentaria en los hogares mexicanos. Si tienen preguntas, los invito a que se dirijan a la sección de preguntas y respuestas, no el chat, sino la sección de preguntas y respuestas. Yo tomaré una o dos de sus preguntas y, por supuesto, podemos continuar la conversación en nuestras redes sociales, @México_Actúa. Sin más, doy la bienvenida a la doctora Alejandra Cantoral. Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Lorena? Primero que nada, pues muchas gracias por haberme invitado aquí a dialogar contigo sobre este tema tan importante y más el día de hoy. Excelente, pues estamos muy honrados de tenerte aquí con nosotros. Y quisiera primero empezar a preguntarte, ¿qué es seguridad alimentaria? Bueno, vamos a decir primero qué es inseguridad alimentaria, ¿no? Entonces, hace algunos años se desarrolló un cuestionario para Latinoamérica y el Caribe sobre seguridad alimentaria, precisamente porque tenemos un problema de subalimentación, ¿no? Cuando uno piensa en subalimentación, piensa quizá en países del sur de Asia, algunos países de África, pero aquí en nuestro continente, y en particular en América Latina, tenemos algunos países como Guatemala, Nicaragua, Bolivia, en donde tienen un porcentaje en su población de subalimentación entre el 15 y el 25%. Entonces surge la necesidad de crear este cuestionario para identificar aquellos hogares o aquellas familias en donde no tienen la capacidad adquisitiva para comprar alimentos que tengan calidad nutricional, o sea, que sean altos en nutrimentos, o a lo mejor no, sí tienen la capacidad, pero no tienen el acceso. Entonces, la seguridad alimentaria toma en cuenta estas dos cosas, tanto tener acceso a alimentos de calidad nutricional como tener la capacidad adquisitiva para tenerlos en el hogar. Entonces, en este sentido, aplicamos este tipo de cuestionarios que ya están validados y van clasificando a los hogares en, bueno, hogar seguro, inseguridad leve, inseguridad moderada, inseguridad severa. Y para ponerte un ejemplo, por ejemplo, cuando tenemos un hogar con inseguridad leve, solamente se refleja la preocupación del jefe del hogar o de la familia sobre los alimentos que va a comprar o que va a comer en la semana o al día siguiente. Luego viene como un reajuste en el presupuesto familiar para adquirir estos alimentos, que ya empezamos ahí con inseguridad moderada,
pero este ajuste en la inseguridad moderada puede afectar la calidad de los alimentos, ¿no? Es decir, empezamos a sustituir ciertas compras por otras, y ahorita te voy a poner un ejemplo. Y finalmente en la severa, ¿no? En el primer grado de la severa, los adultos del hogar dejan de consumir alimentos, obviamente sean de calidad o no, incluso pueden pasar una comida sin comer o hasta todo el día. Y ya la muy severa es cuando los menores de 18 años, los niños, se quedan sin comer a lo mejor alguna comida o puede ser hasta todo el día. Entonces, en este tenor, por ejemplo, tenemos un análisis con el doctor Jones de la Universidad de Michigan utilizando la ENSANUD, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2012, para que te des una idea. En esa encuesta se reportó que casi 7 de cada 10 hogares en México presentan algún tipo de inseguridad, ¿no? Entonces, sí, esto es muy interesante. A nosotros también nos pareció súper interesante. Te digo, este análisis lo hicimos junto con el doctor Jones y la doctora Teresa Chama del Instituto de Salud Pública. Entonces, bueno, ese fue el primer hallazgo, ¿no? Con la ENSANUD del 2012, vimos 7 de cada 10 hogares tienen algún tipo de inseguridad, ¿no? O sea, solo 25% eran como seguros. Y luego observamos que en los hogares con inseguridad moderada, tienen 45% más posibilidad de que la mujer en edad reproductiva tenga obesidad y anemia, o sea, en la misma persona, la doble carga de la mala nutrición en estas mujeres. Y esto se explica, lógicamente, porque al cambiar la calidad de los alimentos, en los hogares se empiezan a comprar alimentos industrializados, altos en densidad energética, bajos en micronutrientes, que son más baratos, y pongo así porque realmente esto es como un prejuicio que tenemos y que vamos a platicar más adelante. Y entonces las mujeres en edad reproductiva empiezan a consumir este tipo de productos, entonces las lleva a tener esta doble carga de la mala nutrición. Por un lado son mujeres con sobrepeso u obesidad, pero que a la vez tienen un problema de un micronutrimento, en este caso anemia. Oye, Alejandra, y ahorita con el tema del COVID, me imagino que también están haciendo estudios porque sospecho que más personas desgraciadamente van a caer en inseguridad alimentaria. Entonces, ¿hay algún estudio, hay alguna estrategia que estén ustedes pensando para medir? Sí, bueno, la verdad es que no solo nosotros, muchos investigadores en México están realizando encuestas, ¿no? Dentro de la COVID o en algunos otros estudios que ya se tienen de años atrás, se están realizando principalmente encuestas telefónicas a los hogares para justo medir cómo va avanzando esta parte de la inseguridad alimentaria. Aún no hay reportes publicados porque, bueno, con el COVID tenemos menos de un año, ¿no? En el caso de México, en febrero se declaró el primer caso, entonces es información que va surgiendo día con día, pero sí te puedo comentar en un estudio donde tengo la fortuna de participar desde hace 15 años. Es un estudio en hogares de la Ciudad de México que se les ha dado un seguimiento por 25 años a las mujeres, a sus hijos y ahora a sus nietos, donde el nivel socioeconómico de estos hogares son de medio a bajo. No se presentaba inseguridad alimentaria severa, ¿no? Que te digo es que es la donde ya uno deja de comer alguna comida o así. Y actualmente, o sea, con datos preliminares te puedo decir que ahorita 6% de esos hogares que estudiamos presentan este tipo de inseguridad. Sí, me imagino. Y acaban de publicar hace un par de meses un reporte de la FAO en donde ven tendencias que la alimentación también está migrando hacia alimentos ultraprocesados, pues por la complejidad de salir a abastecerse de estos alimentos, tal vez por el costo. Entiendo que también hay ahí, no necesariamente es que los ultraprocesados son más baratos que alimentos frescos, pero en términos de acceso tal vez sí. Entonces, no sé si con tu experiencia estés viendo también este cambio de patrones de consumo en los hogares mexicanos. Sí, se están haciendo evaluaciones, ¿no? Tanto a nivel nacional, con la encuesta nacional de nutrición, le digo, ¿no? Con la ENCOVID y con estudios más pequeñitos. Pero sí, en efecto, esto, claro, quizás se acentúa ahorita en el COVID, pero no es algo nuevo. O sea, realmente ya declarado por la FAO, los sistemas alimentarios actuales, además de que no son sostenibles
ni para la salud de las personas, ni para la salud del medio ambiente, sí están caracterizados por estas megaproducciones de alimentos, ¿no?, ultraprocesados, y además también se caracterizan por desperdicios en todas las etapas del sistema, desde la producción, ¿no?, el transporte, la industrialización, ¿no?, la distribución a las tiendas, hasta en los mismos hogares. Entonces, la FAO ha estimado que 1/3, por ejemplo, de todos los alimentos que se producen se desperdician, lo cual es muchísimo. Sí, y en un mundo en donde sí tenemos suficientes alimentos para abastecer la población, no es una práctica sostenible. Me gustaría hablar un poquito más de las dietas sostenibles. Y si podemos hablar en particular, bueno, a la audiencia, mencionarles que hay un reporte que publicaron de manera conjunta varios investigadores que se llama EAT, como de comer, Lancet, que es una publicación de altísimo nivel, en particular en publicaciones que tienen que ver con medicina. Y en este reporte se habla de la dieta planetaria. Y esto implica poder abastecer a la población con alimentos saludables, pero también siendo responsables con el medio ambiente, siendo responsables con el uso de agua, con el uso de energía y, como mencionó ahora la doctora, a lo largo de toda la cadena productiva de alimentos. Entonces, ¿nos pudieras mencionar qué te llama la atención de este estudio o algo que quisiera resaltar? Sí, bueno, la verdad es que es un acierto la creación de la comisión EAT, como tú lo dices, para dietas sostenibles. Creo que uno de los puntos más importantes, ¿no?, que mencionan es la posibilidad de adaptación de las recomendaciones que nos dan de estas dietas a los contextos locales, a cada país, a cada región, porque bueno, en el caso de México, pues es un país súper diverso, entonces también se puede adaptar a las regiones y demás. Entonces, justamente lo que ellos plantean es que podemos tener una dieta sostenible que sea saludable para la población, es decir, saludable tanto que evite enfermedades crónicas como obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, como también pueda evitar la deficiencia de micronutrientes, desnutrición, anemia y demás, ¿no? Entonces, el objetivo de la comisión es tener esta dieta saludable que evite las dos formas de la mala nutrición, utilizando los recursos locales, y prácticamente se basa en, si pudiéramos ver el platito, que digo, si alguien lo googlea, hay un esquema, la mitad de la alimentación ellos recomiendan basarla en alimentos de origen vegetal. Y origen vegetal, llámese verduras, frutas, plantas comestibles, leguminosas como frijol, lenteja, haba, garbanzo, oleaginosas, ¿no? Entonces, ellos sugieren que tengamos básicamente un muy bajo consumo de alimentos ultraprocesados y de bebidas azucaradas. De hecho, ellos recomiendan un consumo máximo de 30 gramos al día de azúcar añadida, ¿no?, lo cual te limitaría mucho el consumo de estos alimentos ultraprocesados. Y que en cuanto a las proteínas, trates de buscar fuentes más de origen vegetal que de origen animal, como serían las carnes, ¿no? Especialmente la carne roja. Tú sabes que para la producción del ganado es uno de los factores que más dañan el medio ambiente, ¿no? Porque es la producción de todos los alimentos producen gases de efecto invernadero, pero en especial la producción de ganado es la mayor. También es la que más requiere la huella hídrica, ¿no?, la utilización de agua. Entonces, bueno, ellos tratan de hacer este ajuste buscando más bien proteínas en origen animal, e incluso la comisión marca en el reporte de Lancet que si en los contextos locales hay insectos que se pueden consumir de manera inocua, como es el caso de México, que en algunas regiones así lo hacemos, que eso también puede ser utilizado como fuente de proteína. De tal forma que al adaptar esta dieta a granos integrales, plantas comestibles, frutas y verduras, vamos a tener el beneficio tanto para la salud de las personas como para la salud de nuestro planeta, y además enfrentando el reto que para el 2050 tenemos que alimentar a 10 billones de personas, lo cual implica un incremento casi del 50% de la producción de alimentos sin tener que seguir deforestando el planeta, ¿no? Actualmente la mitad del planeta se utiliza para producir alimentos. Sí, y también la mayor parte del agua dulce disponible se utiliza para la agricultura, y el 30% de la energía. Y ganadería.
Exactamente. Entonces, es muy importante alinear todos estos incentivos y también ese punto que tocaste acerca del desperdicio de alimentos, ¿no? Un tercio, como mencionaste, de los alimentos producidos mundialmente se desperdician y hay que también pensar que cuando uno desperdicia alimentos también desperdicia el agua y la energía que se utilizó para producirlo, ¿no? Entonces hay que ser más eficientes con la manera en la que compramos, nos abastecemos de nuestros alimentos. Y si pudiéramos hacer como una recomendación en particular con la dieta mexicana tradicional, que vaya alineada a esta dieta recomendada por el reporte de una dieta sostenible, ¿cuál serían algunos puntos que nos pudiera sugerir? Fíjate que qué bueno que lo mencionas, porque hace aproximadamente como 3 años justamente se lanzó por la Secretaría de Salud la dieta de la milpa, que no sé si tú has visto este reporte, ¿no? Entonces, la dieta de la milpa es de hecho, se marca como una forma de alimentación y de vida, no tanto solamente de la dieta. Está basada justamente en la dieta tradicional mexicana, ¿no? Donde está, bueno, obviamente el maíz, ¿no? Como una de las principales fuentes de energía, ¿no? Pero también incluyen mucho todas estas plantas que consumimos: calabaza, flor de calabaza, quelites, guanzontles, verdolagas, todo este tipo de plantas que realmente en México son muy variadas, y que la fortuna de nuestro país es que en cada estación tenemos diferentes opciones, ¿no? También en el caso de las frutas tenemos nanches, nísperos, tejocotes, mandarina. Ahorita viene justamente, ¿no?, la temporada de este tipo de frutas. Entonces, justo la dieta de la milpa trata de adaptarse a los contextos locales, a las recetas tradicionales, ¿no? Tradicionales me refiero a no las que van súper fritas y nada de esto, sino recetas tradicionales donde utilizas leguminosas, ¿no? Como el frijol, donde sí puede llevar, por supuesto, alimentos de origen animal, ¿no? Que sería, pues, que si el quesito, que si el pollito, pero no es la base del plato, ¿no? Sino más bien la base del plato son los vegetales. Y además es una dieta, por supuesto, que incluye nopales y otras plantas que también favorecen por el consumo de fibra a prevenir otras enfermedades. Y como digo, lo más importante es que puede adaptarse al contexto local, ¿no? O sea, de tu municipio, de tu estado y de todo el país. Entonces, en este tipo de propuesta que es la dieta de la milpa, está súper alineada justo a la comisión Eat Lancet. Creo que lo que nos faltaría en la dieta de la milpa, a diferencia de otros países, es hacer la evaluación en cuanto al ambiente. Porque no sé si tú has visto otros reportes, por ejemplo, en Australia, en España, con la dieta mediterránea, que también es una dieta adaptada al contexto local, y en esa sí se tiene ya una evaluación del ambiente por el profesor Serra Machen, que es el que dirige todos estos estudios. Entonces, además de que es una dieta, la dieta mediterránea, que sabemos que tiene beneficios para la salud, en especial para las enfermedades cardiovasculares, prevenirlas, es de contexto local, obviamente, y que disminuye los daños al medio ambiente. Entonces, en el caso de nuestra dieta de la milpa, es, insisto, basada en plantas, basada en lo que tenemos a la mano en los mercaditos y tratar de rescatar esas recetas que tenemos ahí tradicionales. Regresando al punto que tocamos hace rato en cuestiones de precio y accesibilidad, con esta dieta que nos acabas de dar ejemplo, pudiéramos tal vez comparar precios, o sea, no estoy pidiendo que me digas cuánto cuesta un kilo de carne, ¿no? Pero con tu experiencia y con estas recomendaciones que nos das, comparado con acceso a alimentos ultraprocesados, ¿cómo ves esta diferencia? Creo que también es falta de comunicación a la hora de decir que tal vez es más barato adquirir algo ultraprocesado que algo natural. ¿Cómo ves eso? Tal vez implica el costo de prepararlo. ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, influyen muchos factores en estas decisiones de la alimentación, tú lo sabes, desde la mercadotecnia de la industria, ¿no? Como tú dices, el acceso, ¿no?,
Hay alimentos industrializados que sabemos que podemos encontrar en cualquier esquina y en cualquier lugar y en la región más alejada, ¿no? Entonces, sí, en efecto se tiene esta idea y sobre todo que estos alimentos industrializados, algunos de ellos, pues llenan porque tienen muchas calorías, pero a la vez son bajos en nutrimentos. En este sentido, creo que también un desacierto es que no hemos hecho una evaluación como a profundidad de los costos, pero te voy a poner el ejemplo justo de la comisión EAT en Australia. En Australia lo que hicieron fue comparar la canasta básica de la dieta australiana moderna, no la tradicional, sino la moderna, versus la canasta hecha de acuerdo a la comisión de EAT. Y entonces vieron que el precio es mucho menor en la canasta de EAT que si sigues con la dieta actual en las diferentes regiones de Australia, donde tú sabes que hay comunidades muy alejadas y todo esto, ¿no? Entonces, si bien otro concepto importante en esto que mencionas son los desiertos alimentarios, ¿no? Que en Estados Unidos son muy comunes, donde hay poblaciones y pasan kilómetros y kilómetros para que llegues a la tiendita o al abastecimiento más cercano. Aquí En México, perdón por la interrupción, definir qué es un desierto de alimentos. justamente el desierto alimentario, esto es como un término muy que utilizan mucho en Estados Unidos, ¿no? Los nutriólogos, es donde tienes una población pequeña y realmente no hay ninguna tiendita, ni tiendita de conveniencia, ni mercado local, ni nada. Tienes que transportarte por lo menos una hora, quizá media hora, para encontrar el primer tienda donde puedas comprar alimentos. A eso le llaman desiertos alimentarios. Y obviamente las primeras tiendas que encuentras pues son de alimentos industrializados. Entonces, en el caso de México, realmente no tenemos ese problema. Digo, si bien hay comunidades muy alejadas, ¿no? Pero también en ese tipo de comunidades también hay producción local de alimentos. Entonces, el chiste es combinar la producción local, lo que ofrecen los mercados locales, lo que ofrecen estos micropuestos a veces que tenemos en México de verduritas, frutitas, la señora que se sienta con sus cosecha de calabazas, por ejemplo, o de nopales, realmente a muy bajo costo puedes comprar frutas y verduras de temporada, de calidad, sin tener que hacer un gasto excesivo en los alimentos para satisfacer la necesidad de las familias. No, y también a su vez así ayudas al pequeño productor, ¿no? Que a veces no puede entrar a una grande tienda porque pues, necesitan una cantidad definida para abastecer a todas las tiendas, ¿no? Sí, Entonces, y además en las grandes tiendas, ahí sí, digo, tú lo debes de saber, el precio de las frutas y las verduras es excesivo a comparación a si vas al mercado local, ¿no? sí, Entonces, y también, pues ahí pudiéramos hablar brevemente tal vez del valor nutricional de algo que ha sido cosechado relativamente pronto, a algo que tiene, por ejemplo, una manzana que tiene una vida de anaquel casi de un año y medio, ¿no? claro, Entonces, sí. pues si pudiéramos tal vez hablar de las vitaminas que son fotosensibles y con esta cadena tal vez se pierde el valor nutrimental de los alimentos. Sí, bueno, obviamente sí, porque en todo el proceso, independientemente de la parte que se pierda, también la parte que se va adquiriendo de contaminantes, como tú sabes, También. ¿no? En los fertilizantes, ¿no? Y en todos estos preservadores que les ponen, por ejemplo, en el caso de las manzanas, la cerita que va afuera. Todo esto que se va poniendo, o los empaques, ¿no? Los empaques de plástico o algunos cartones tienen ciertas sustancias químicas, ¿no? Como el bisfenol A, digo, las voy a mencionar nada más, los talatos, ¿no? Los PFAs, que son sustancias que trae de por sí el empaquetado, que puede migrar al alimento, y actualmente estamos estudiando justamente cómo estas sustancias pueden en el organismo producir alteraciones en tu sistema endocrino, en tu regulación hormonal. Entonces, sí, definitivamente esa también es otra cosa. Y en algunos estados, insisto, ¿no? Hay, por ejemplo, en el estado de Morelos, te voy a hablar de Morelos porque, bueno, aquí es donde vivo, o sea, hay 1000 árboles de mandarinas en las casas, ¿no? De guayabas, ¿no? Hay árboles de aguacate. Entonces, poder utilizar eso que tienes a lo mejor en tu jardín
También esa es otra propuesta que se ha hecho, ¿no? Que en lugares donde se tiene espacio puedas tener un micro huertito, aunque sea nada más de hierbas aromáticas que puedas utilizar para cocinar y que enriquezca la variedad de tu alimentación. Sí, buenísimo. Hemos ya tocado varios puntos en torno a la seguridad alimentaria, como su relación con el medio ambiente, con salud, con nutrición. Quisiera, si a manera de resumen, en un mundo ideal, ¿cómo verías tú qué acciones tendríamos que tomar para poder lograr la seguridad alimentaria que nos propone la Agenda 2030 pues en 10 años? ¿Cómo ves tú esta evolución hacia una dieta sostenible, hacia ayudar a las personas que tengan acceso a alimentos frescos y saludables, que esto a su vez los proteja de enfermedades pues, como la que nos estamos presentando hoy en día de la pandemia del COVID? Entonces, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Bueno, justo las recomendaciones mucho van alineadas a lo que presenta la comisión. Sin embargo, viene el COVID, ¿no? En este momento. Y entonces los reportes más recientes, tanto de la FAO como de expertos, ¿no? Tanto nacionales como internacionales, muestran que tenemos o que vamos hacia un problema mayor en la parte de las dietas sostenibles, ¿no? Porque obviamente con la parte del distanciamiento social, con el cierre de algunas fronteras, importaciones y exportaciones, entonces justamente esta parte del suministro de alimentos se está disminuyendo, alzan los precios y entonces son menos accesibles los alimentos. Entonces, la primera recomendación es tratar de enfocarnos a lo que tenemos a la mano en nuestras comunidades y tratar de buscar las opciones más disponibles en las diferentes estaciones del año donde tenemos, ¿no? Otras variedades de consumo de plantas, frutas y verduras, ¿no? Otra parte muy importante que tenemos que tomar en cuenta en estas etapas, no solo para las dietas sostenibles, sino para la salud de los individuos y que está bien asociado con complicaciones con la infección del coronavirus, es el mal control de nuestras enfermedades, ¿no? De nuestras enfermedades crónicas. Entonces, sabemos que mucho de la carga de la enfermedad, o bueno, el factor número 1 de la carga de la enfermedad es cuestiones asociadas a la dieta. Dietas altas en azúcar, altas en grasas trans, altas en sodio, ¿no? Altas en bebidas azucaradas, en alimentos ultraprocesados. Entonces, en este momento donde tenemos esta pandemia, y en particular en el caso de México, donde ya diferentes investigadores con los datos que tenemos de los casos de COVID y complicaciones, vemos justamente que aquellas personas con diabetes no controlada, con hipertensión, con enfermedad renal, con obesidad, son los que tienen más riesgo, no de contagiarse, de desarrollar una complicación, ¿no? Que eso es muy importante, de contagiarse todos tenemos riesgo. Pero los análisis que tenemos de nuestra población mexicana es justo enfocado a las complicaciones, y llámese complicación desde desarrollar neumonía, requerir hospitalización, requerir ventilación, requerir terapia intensiva o obviamente pues la muerte. Entonces, los casos que desarrollan esas complicaciones generalmente tienen problemas de enfermedades cardiovasculares o enfermedades crónicas. Particularmente en el caso de la diabetes mal controlada, ha sido un detonador aquí en México, porque la población mexicana tiene justo un fenotipo de donde la diabetes empieza antes de los 40 años. Entonces, esto genera inflamación en el organismo y por lo tanto, esta inflamación, aunada a la inflamación que trae de por sí el coronavirus, es que complica las cosas. Entonces, el mensaje un poco sería, además de los sistemas y además de la alimentación, considerar qué hay en mi hogar o en mi persona, ¿no? Si soy una persona que vivo con diabetes o vivo con hipertensión o tengo obesidad, es momento como de reflexionar y decir, tengo que cambiar mi alimentación para mejorar mis niveles de presión arterial, mis niveles de glucosa. Y uno de los mejores tips que lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo es,
no consumo de bebidas azucaradas, no consumo de sal, no consumo de alimentos ultraprocesados. Digo, ahora el nuevo etiquetado te dice ahí específicamente qué tiene qué. Entonces, son algunas de las cosas que podemos hacer para mejorar, ¿no? Muchas gracias. Ha sido una plática de mucho aprendizaje. Viendo aquí los comentarios de los asistentes, también te agradecen tu tiempo y tu manera de transmitir muy, muy sencilla y agradable tu conocimiento. Entonces, Gracias. te agradezco muchísimo tu tiempo. Les agradezco a ustedes por estar aquí. No se pierdan la próxima entrevista de la próxima semana. Vamos a hablar también hablando temas de sustentabilidad, medio ambiente y biodiversidad. Igual a las 10:30 aquí los esperamos. Les agradezco mucho su atención. Gracias, María, ya vi tu mensaje. Cuídense mucho. Cedo la palabra a la doctora Parra para que nos dé la despedida. Muchísimas gracias, doctora Cantoral. Gracias a ti. El próximo viernes. Y para más información, ahí están nuestras redes sociales, @México_Actúa. Nos vemos la próxima semana y muchas gracias. Muchas gracias, Ale, muchas gracias, Lorena, y gracias a todos por estar con nosotros. Creo que fue una entrevista maravillosa, muy interesante, que nos invita a reflexionar, a cambiar y a considerar lo local. Muy importante lo sostenible, ¿no? Hacer esa conciencia. Así que, pues, nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias.